Agradecemos al doctor José Luis Clavellina, director de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, José Luis, doctor. Gracias, te apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Oye, a ver, ayer la Fed incrementa de manera muy, digamos, agresiva la tasa de interés en Estados Unidos porque tiene una inflación de 8.6% y esto pues evidentemente tiene que atenderse y el Banco Central de Estados Unidos es lo que es un manotazo, hace un manotazo sobre la mesa, manda un mensaje al mercado de que no va a tolerar que sigan subiendo los precios. Ahora, ese incremento me imagino que va a mover, bueno, estamos seguros de que va a mover todas las tasas de interés en la mayor parte de las naciones en el mundo tendrán que hacer lo propio y genera una serie de trastornos presupuestarios en todas las naciones. A nosotros, ¿cómo nos va a pegar esa decisión de la Fed, José Luis? Sí, mira, es cierto, la Fed aumentó su tasa de interés ayer en 0.75 puntos base. Hace 28 años que no hacía un aumento tan grande, tan agresivo, ¿no? Eh, Algo que hay que tener en cuenta, además, Eduardo, es que la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés nominal descontada a la inflación, sigue siendo negativa. La inflación es de 8% y la tasa de interés que están pagando digamos, la Reserva Federal está entre 1.5 y 1.7, Sí. 1.75, entonces todavía hay por ahí más de 6 puntos de diferencia, entonces también tenemos que esperar que hacia adelante existan todavía más aumentos en la tasa de interés de Estados Unidos. México ha hecho lo propio desde el año pasado. Actualmente tenemos una tasa de interés cercana a, bueno, de 7%, pero la inflación está por ahí del 7.6%. Entonces, nuestra tasa de interés también es negativa en términos reales y todavía hay ahí, digamos, en el caso de México es menor, pero todavía hay, digamos, margen para que ésta siga creciendo antes de hacerse positiva, ¿no? En términos reales. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, hay que recordar que México tiene pues una deuda interna y una deuda externa. Uh-huh. Eh, digamos, si suben los intereses que se tienen que pagar en México, afectaría esta parte de deuda interna y la parte de deuda externa pues se vería afectada por las tasas de interés que vienen determinadas en el extranjero. Pero el efecto no es tan directo ni afecta al total de la deuda que nosotros tenemos. Sí. Te diría que, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, la deuda interna representa el 78% del total, ¿no? En tanto que la deuda externa representa el 21, casi 22% del total de la deuda. Y habría que ver también cómo es la composición de esta deuda, cuánto es a largo plazo, cuánto es a corto plazo, ¿no? Para saber los intereses que se están moviendo ahora, qué parte de la deuda van a afectar. Por ejemplo, de acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento 2022 de la Secretaría de Hacienda, eh, se estima que el 75% de la deuda se encuentra a tasa fija, ¿no? Y a largo plazo, además. Entonces, nos dicen que el plazo promedio es de 8.5 años. Entonces, esta parte de la deuda no se vería afectada por los movimientos de corto plazo, porque es a largo plazo y además está, digamos, a tasa fija. La deuda externa, que se encuentra a tasa fija, es alrededor del 97%. Digamos, el plazo promedio de esta deuda es de 20 años, de acuerdo con lo que señala Hacienda. Entonces, la parte variable es pequeña, ¿no? Tanto para la deuda externa como para la deuda interna. Sí. Entonces, yo creo que estos movimientos en la tasa de interés sí van a afectar el endeudamiento, pero el endeudamiento que decida contratar el gobierno hacia adelante, ¿no? Ya. Hacia atrás sí hay deuda que se contrata a tasa variable, pero digamos, un porcentaje pequeño del total. Sí. Hacia adelante es hacia donde sí vamos a tener que enfrentar mayores intereses, tanto para la deuda interna como para la deuda externa.
O sea, va a afectar, pero no tanto, en virtud de los datos que nos da. 75% de la deuda interna ya está contratada con tasa definida. Es decir, aunque se incrementara muchísimo más, la tasa de interés ya es como tener un crédito automotriz, ¿no? Para nosotros los ciudadanos, que tú contratas con una tasa fija, plazos específicos desde el inicio del financiamiento, y aunque subiera la tasa mucho, tú estás cubierto porque la tasa, tu contrato señala que la tasa es fija y no va a variar. Es el caso de la deuda interna. Y en la deuda externa, el 97% decías, ya está contratada a plazos específicos y en tasas concretas, ¿no? Ya no hay variación en las tasas. Sí, así es, de acuerdo con lo que señala Hacienda, es más o menos ese porcentaje, 97, y digamos, en el corto plazo el efecto sería modesto, digamos, pero depende hacia futuro lo que decidamos contratar. Si nos vamos a Sí. endeudar, pues ya va a ser a mayores tasas y en el futuro serán todavía mayores, ¿no? Se espera que estas tasas sigan subiendo. Sí, porque además se van a acomodar todas las tasas y no solamente en Estados Unidos o en México, en prácticamente todo el mundo habrá un proceso de elevación en el precio del dinero, ¿no? Ese es que finalmente la mercancía más necesaria en la economía es el dinero, y lo que hace este incremento es que encarece ese dinero. El obtener ese dinero, obtener el financiamiento, va a encarecer el financiamiento que obtenga México, Pemex, por supuesto, CFE, los organismos productivos del Estado, todo eso. A partir de ahora, como bien lo señalas, doctor, a partir de ahora va a tener que pagarse más en tasa de interés. Sí, así es. Incluso, bueno, Pemex es, además de la empresa más grande que tenemos en el país, pues es la que está más endeudada, ¿no? Sí. Según datos, por ejemplo, marzo, al primer trimestre del año, su deuda era de alrededor de 108,000 millones de dólares. Si lo transformamos a pesos, son más o menos 2 billones de pesos, perdón, que Sí. es alrededor del 10% del PIB. Entonces es una deuda muy, muy grande, ¿no? Tampoco, digamos, se va a afectar tanto por estos movimientos en la tasa de interés. De la deuda de Pemex, por ejemplo, el 71% está en dólares, de acuerdo con los propios reportes de Pemex, el 14% en pesos, el 12% en euros, ¿no? El 79% de su deuda está a tasa fija y 21% a tasa flotante. Y el promedio de su deuda es digamos, es de alrededor de 2 años, y de su deuda en dólares de 11 años. Entonces, también se va a ver afectada, sí, pero, digamos, la estructura del endeudamiento que tiene tanto el gobierno como Pemex hace que esta exposición, digamos, a la tasa de interés de corto plazo no sea tan elevada. Como decías tú en el ejemplo de hace rato, la deuda que se contrate a futuro, ¿no? Es Ahora así, sí va a ser a es mayores así. tasas de interés. O sea, no tendríamos por qué tener especial preocupación por este incremento en las tasas, porque finalmente el efecto que tendrá sobre el presupuesto será marginal. ¿Así es correcto? Yo diría que este año, digamos, sí el efecto va a ser no tanto marginal, pero sí va a ser pequeño, Sí, pero hacia futuro ya el presupuesto del por siguiente año va a supuesto. tener que tomar en cuenta mayores tasas de interés, tanto internas como externas. Y yo te diría, por ejemplo, la OCDE, la OCDE, hace unos días publicó sus perspectivas de crecimiento para México y para todo el mundo. Y anticipa que este año las tasas de interés van a cerrar alrededor del 9% y que para 2023 se van a mantener más o menos en ese nivel. Entonces, ahí sí, digamos, vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que pasa con el costo financiero y qué es lo que pasa efectivamente con la deuda que está a tasa variable. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, en el documento de precriterios y en los criterios de política económica, establece que un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés trae un aumento del costo financiero de alrededor de 35,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar pendientes de cuánto más vamos a pagar por este costo financiero, por estos intereses de la deuda
que efectivamente están subiendo. Oye, ustedes que ven el presupuesto en su conjunto, el presupuesto de este año, si ya vemos que puede tener un efecto pequeño el asunto de la elevación de las tasas de interés en la Unión Americana, ¿qué factor ven ustedes, ves tú, que realmente implique un posible problema cercano en el presupuesto? Por ejemplo, el sacrificio que hace el gobierno del IEPS con tal de que no suba la gasolina, ese es un elemento de riesgo en el presupuesto que puede representar un problema en lo que resta del año del presupuesto federal. Sí, la parte de IEPS, digamos, yo la veo más bien como un costo de oportunidad. Ya. Es decir, estamos gastando en subsidiar de alguna forma o en reducir el precio de la gasolina. Sí. ¿Y qué estamos dejando de hacer con esos recursos? ¿No? La Secretaría de Hacienda dice que van a ser 300,000 millones de pesos, más o menos, Sí. 330,000 millones de pesos este año lo que se va a gastar en subsidios a la gasolina, ¿no? O en estos estímulos fiscales. ¿Qué podríamos estar haciendo con ese dinero? Claro. Porque al final, bueno, es un dinero que se está quemando literalmente en gasolina, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podríamos hacer con esos 300,000 millones de pesos o Uh, más? Cuando pues hay necesidades de escuelas de tiempo completo, por ejemplo, cuando hay necesidades de guarderías, cuando hay necesidades de medicinas, ¿no? Entonces, para mí sí. eso es un costo de oportunidad, lo puede pagar el gobierno por los ingresos excedentes que está obteniendo de la venta de petróleo. El precio del petróleo está por arriba de los 110, $115. Es muy elevado y entonces puede hacer este gasto. Lo que yo creo que puede alterar el presupuesto, pues es precisamente una caída en el precio del petróleo y además una menor tasa de crecimiento. Hay que recordar que el presupuesto se hizo pensando que íbamos a crecer Sí. 3.4, 3.7% y lo que estamos observando es que la economía en realidad va a crecer menos del 2%, por 1.8, 1.9% quizás es lo que va a crecer la economía. Entonces, si estamos creciendo menos, creo que vamos a terminar también posiblemente recaudando menos, ¿no? Y eso podría afectar hacia el cierre del año el presupuesto público. Sí, efectivamente, poco antes de que tuvieras la gentileza de meterte al espacio de esta plataforma, habíamos hablado, haciendo comentarios de una información de primera plana, donde hace referencia a que se empieza a recaudar menos, ya hay una menor recaudación y sobre todo de grandes contribuyentes, ¿no? O sea, el éxito que ha tenido el pasado el SAT, pues era de una sola vez, ¿no? O sea, si te agarras a un banco y le haces manita de puerco y te da una cantidad importante de recursos a manera de adeudos fiscales, pues el año siguiente ese recurso difícilmente va a repetirse, ¿no? Y eso sí representa una menor recaudación, amén de que una menor actividad económica implica generalmente también una baja en la recaudación fiscal, ¿no? Sí, efectivamente, el SAT ha elevado de forma bastante adecuada e importante la eficiencia recaudatoria, ¿no? Sí, Recordemos que bueno, en la crisis de la pandemia, cuando todos los países vieron cómo sus ingresos fiscales caían, en México aumentaron efectivamente por la mayor eficiencia recaudatoria del SAT. Esta eficiencia recaudatoria tiene un límite. Cuando ya todos están pagando impuestos claro. de forma adecuada, pues ya no hay hacia dónde elevar la eficiencia, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar ya en aumentar la base de contribuyentes o en hacer una reforma fiscal que permita fortalecer los ingresos públicos, ¿no? En una etapa de desaceleración económica, bueno, hay que sopesar si se lleva a cabo o no. Además, pues el gobierno ha planteado que no quiere hacer una reforma fiscal ya en lo que resta del sexenio, ¿no? Sí. Quizás haya cambios menores como los hay cada año en el paquete económico, pero no se ve que se vaya a proponer una reforma fiscal este año. Doctor, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros para entender
qué efecto tendrá. Fíjate, nos quedamos un poco más tranquilos de que finalmente tendrá un efecto pequeño, dado el perfil de la deuda tanto interna como externa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Buenos días.